Bienvenidos a una nueva edición de Dividend Talks, un espacio exclusivo para conversar con distintos referentes del mundo de la economía y de las finanzas. Hoy, nuevo episodio sobre Colombia, Dividend Talks Colombia. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el economista Sergio Clavijo. Sergio, muy buen día, ¿cómo va eso? Gusto estar con ustedes. Un placer recibirte, Sergio. Les cuento, además, es economista, expresidente de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, fue economista del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y se desempeñó como viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, Sergio, entonces, por acompañarnos. Saludo también a nuestro panel. Iván Chomer, CEO de Dividends. Un placer, Iván. Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias a vos. Un placer, muy bienvenido. Y Ezequiel Chomer es CFO de Dividends. Muy bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo va eso? Gracias, muy bien. Un gusto estar una vez más. Un placer. Arrancamos entonces. Vamos a empezar con la actualidad económica de Colombia, con un dato súper interesante que indica que en abril la actividad económica de Colombia cayó 0,78%. Esto es el primer decrecimiento en los últimos 2 años. Le vamos a preguntar, dado su expertise, a Sergio, cómo es la situación actual y qué pronósticos tiene la economía en el próximo semestre en Colombia. Sergio. Efectivamente, los desempeños de los 2 años inmediatamente anterior fueron realmente extraordinarios, creciendo casi 11% en 2021, obviamente como efecto del rebote de la contracción de 7% por el efecto del COVID en el año inmediatamente anterior, 2020. Y en el 2022, cuando se pensaba que la economía se iba a desacelerar superando el efecto estadístico, he aquí que la economía creció 7%. Es decir, en promedio, 2021-2022, un crecimiento del 9% para un potencial de crecimiento de Colombia del orden del 3%. O sea que efectivamente, como bien mencionas, el elemento de desaceleración del 2023 es algo que está en el radar de todos los analistas. Sin embargo, el primer trimestre tuvo un crecimiento satisfactorio del 3% anual comparado contra el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, pero los datos subsiguientes de abril y mayo empiezan efectivamente a campanear esa contracción, esa desaceleración, inicialmente a -1, pero en el dato probablemente de mayo vamos a ver una desaceleración del orden del -2. Para el año como un todo, dado que los precios del petróleo todavía continúan satisfactorios, pero menos empujadores que en años anteriores, el grueso de los analistas está pronosticando algo cercano a una expansión entre 1 y 1,5. El Banco Central ha estado fluctuando entre 0,5 y 1%. Vamos a ver qué nos espera, pero es evidente que a lo largo del segundo trimestre empezaremos a ver esas cifras negativas que bien mencionas. Ahí, Sergio, si tuvieras que dar 2 o 3 tips de por qué este decrecimiento y confirmando que también en mayo puede seguir esta senda. A nivel sectorial, los primeros campaneos de desaceleración están llegando, por un lado, en el frente del comercio, que fue claramente uno de los motores creciendo a 2 dígitos en años anteriores y ahora está mostrando una contracción en el último dato del mes de mayo del orden del 3% a nivel de ventas. Y el otro motor importante que pesa en la economía, 12% la industria versus 18% del sector comercio, también está desacelerándose en menor medida, probablemente a tasas del -1% en la altura del mes de mayo. Luego, han sido los motores de comercio e industria los que empiezan de alguna manera a dar una señal de desaceleración. Gracias, Sergio, muy preciso. Iván, Ezequiel, si tuviéramos que extrapolar estos datos precisos que dio Sergio a los bienes raíces, ¿cómo están viendo este mercado ustedes? Bueno, obviamente hay una desaceleración en lo que es la construcción y la venta de bienes raíces, de viviendas puntualmente. Sin ir más lejos, la Cámara de la Construcción colombiana ya informó un decrecimiento de un 25% en la venta de viviendas respecto al año anterior. Y eso principalmente, como ya he dicho en oportunidades anteriores, tiene que ver con que los bienes raíces no son bienes de consumo, son bienes más de uso y obviamente los tickets de esas operaciones son mucho más altas
que otro tipo de activos. Entonces, lo que sucede en momentos de volatilidad o recesión, mismo cambios de signo político, con la asunción de Petro, ese tipo de compras, ese tipo de consumo en ese tipo de activos se desacelera. Es decir, la gente a la hora de hacer desembolsos importantes, de montos importantes en activos que obviamente son caros y de altos números, decide poner un pie, sacar, mejor dicho, un pie del acelerador y esperar un poquito a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es lógico que se vea una leve caída en la compra de esos activos, que así también en momentos donde hay un poco más de certeza o mayor augurio de un cambio positivo, uno ve que la construcción y el real estate y los bienes raíces mejorar más rápido. Exactamente, son de las cosas que primero empiezan a activar porque la gente especula con ese potencial aumento y automáticamente sale a comprar y tratar de capturar ese valor de la baja anterior que tenía, ¿no? Pero me parece que viene un poco más por ahí, como se ve en muchos países hoy en día. Ezequiel, ¿algún aporte más a esto de cómo ven los bienes raíces en Colombia? Bueno, yo creo que lo más preocupante para mí en este caso, si bien no es para preocuparse demasiado, pero sí es para ponerle un poco de atención, es la caída en los niveles de la construcción. Porque la construcción es el motor previo al real estate y si la construcción baja puede ser un problema para el real estate el día de mañana. Tanto sea construcción privada porque arroja menos unidades a lo que es la futura oferta, como lo que es construcción pública, que le saca calidad en lo que son servicios, asfalto, puentes, etc. Y puede haber una luz amarilla ahí para futuro. En cuanto al real estate en sí mismo, una cosa que se observa es que la principal insatisfacción del común de la gente en Colombia es los altos costos para alquilar hoy en día. Y esto obedece al proceso inflacionario de los últimos meses. La inflación ha hecho que sea cada vez más costoso alquilar y encima es cada vez más costoso también comprar. Hoy una gran parte del mercado colombiano, y esto está pasando a nivel mundial también, se está volcando más al alquiler porque las tasas de interés han subido mucho en los últimos 12 meses por lo menos, haciendo que sea más prohibitivo poder acceder a la vivienda propia. Quiero sumar el aporte de Sergio en este aspecto. Te pregunto un poco sobre lo que es el tema del alquiler versus la compra de inmobiliaria, la compra de viviendas en el mercado de Colombia, Sergio. Efectivamente, el sector construcción durante el primer trimestre se contrajo a tasas anuales del orden del 3%, después de haber tenido un satisfactorio expansión un año atrás del orden del 4%. Lo que es evidente, bien por factores de índole de economía política, de riesgo sobre lo que ha implicado el primer gobierno de izquierda en Colombia y ese factor de incertidumbre, aunado, como ustedes bien mencionan, al encarecimiento del financiamiento en la tasa repo del Banco Central, saltando mal contado del 2% que se tuvo en promedio 12 meses atrás, a algo cercano al 13,25 que se tiene actualmente, implica un encarecimiento del fondeo para el tema de construcción. Y el tema de arrendamientos, como ustedes también lo recaban, tiene una resaca proveniente de la parálisis que hubo en 2020 motivo COVID y la oferta ha estado ralentizada en ese frente con un diferencial importante entre lo que es el mercado de hogares y el mercado de, por ejemplo, de renta de oficinas. Pero en general podría decirse que el sector construcción no atraviesa por un buen momento ni en el componente de oficinas ni en el componente de clase media y de hecho el programa de vivienda de interés social, que había sido un programa estrella durante las dos administraciones anteriores, la segunda de Santos y la de Duque, muestran las últimas cifras que en materia de provisión de vivienda de interés social las cosas van en negativo, curiosamente no por falta de asignación presupuestal, sino más parece una falla de tipo de ejecutoria.
Un país afín a Colombia es Estados Unidos y siempre en lo que es el mundo de las finanzas y el real estate en Latinoamérica se mira hacia los Estados Unidos. Hace poco la Fed frenó la suba de tasas en este país para mantenerla en el rango del 5,25%. Acá le voy a preguntar a Iván, ¿la posibilidad de que vuelva a subir está? ¿Cómo ves este panorama, sobre todo desde el lado de la Fed, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, sí hay una posibilidad de que vuelva a subir y el mercado ya lo tiene medio descontado. Puede ser que haya una suba más o inclusive 2 subas más a lo largo del año, menores, ¿sí? Muy poquito porcentaje. 15 puntos básicos, 25 puntos básicos. De vuelta, ya está descontado. Lo más importante creo que hay que mirar a nivel tasas de interés es que ya se está alcanzando el objetivo de la Fed en cuanto a la baja inflación. Último dato, 4%, súper alentador para el mercado. Me parece que el clima en Estados Unidos empieza a ser ya mucho más positivo. Se empieza a hablar de un bull market en el mercado bursátil. O sea, como que ya empieza a darse vuelta el panorama medio de incertidumbre que había anteriormente. Y al mismo tiempo se espera que, puede ser en 6 meses, puede ser en 12, se empieza a ver una baja en la tasa de interés, lo cual va a dar un boost a la economía, obviamente muy importante, y a la economía mundial, ¿no? También, obviamente. Pero en ese sentido creo que la Fed está haciendo un trabajo muy prolijo, que fue bastante quirúrgico, porque era siempre estar cambiando en un sendero bastante angosto, en el sentido de que uno, si sube mucho la tasa, se desacelera mucho la economía, si la sube poco no se frena la inflación. Entonces hizo un trabajo bastante quirúrgico y que aparentemente le salió muy bien, o por lo menos por ahora es lo que se ve, y creo que vamos a estar viendo, en mi opinión, dentro de ese plazo que digo, 6 a 12 meses, una baja más hacia un 3%, 3,5% en la tasa de interés en los próximos 12, 18 meses. Se debería andar acomodando en esos valores. Ezequiel habla, próximos 12, 18 meses, Iván, sobre el número de la tasa de la Fed. ¿Cómo podría influir esto justamente en el ánimo de la inversión inmobiliaria, no? Bueno, la inversión inmobiliaria, como todas las otras inversiones del mundo, está profundamente correlacionada con la tasa de interés. Ahí yo en este caso soy ligeramente menos bullish que Iván. Creo que si bien hace 3, 4 meses se descontaba más bien un fin de la suba de tasas, creo que todavía hay margen para medio punto más, y más que nada porque los índices de desempleo están muy sólidos, entonces hay plafón para un poco más de suba, y yo creo que el objetivo de la Fed es bien tirar para abajo la inflación a un target del 2, 2,5%. Así que me esperaría un poquitito más en ese sentido. A largo plazo, cero preocupante. Justo chequeando ayer cuánto era la tasa de interés a 10 años, vi que se sigue manteniendo en el orden del 3,7%, lo cual muestra que la curva invertida promete un mercado más venturoso con futuro mediano. Ahora bien, en el sector del real estate, ¿cómo impacta esta tasa por ahora alta? Bueno, de 2 maneras, haciendo por un lado que el crédito sea más caro, con lo cual la renta esperada que va a buscar el inversor sea un poquito más alta, pero a su vez haciendo que sea también, como decía antes en el caso de Colombia, más prohibitivo para las familias americanas acceder a la vivienda propia, con lo cual empuja hacia arriba el valor, la demanda en general de las viviendas, y hace que los números performen mejor en los casos de los edificios multifamiliares. Sergio, ¿cómo ves vos este panorama del pequeño aumento de tasas o la baja de acuerdo a futuro, ¿no? Por lo que dicen tanto Iván como Ezequiel? ¿Cómo ves el panorama en Estados Unidos? Coincido con la visión de ellos. Probablemente hemos llegado a algo que no va a rebasar el 5,75. Soy de la opinión que probablemente con esa lectura del orden del 4%, el headline actual, es probable que a continuación veamos una desaceleración en la llamada inflación subyacente, esa core inflation, que de pronto podría llevar a la
éxito de que el banco de la Fed no tenga que ir más allá del 5,25, entre otras, porque la tensión financiera que sale de las quiebras de algunos bancos, curiosamente en California, con corridas bancarias, está ayudándole a hacer una tarea sucia a la Fed en términos de un menor dinamismo de los créditos, que es lo que se requiere para enfriar, como ustedes bien dicen, un mercado laboral totalmente recalentado. Así que coincido, dado esa visión, digamos, de lo que serían los el próximo trimestre, de que se abre un espacio, probablemente fines de este 2023, inicios de 2024, para pensar inclusive en una reducción moderada de la tasa de interés. Obviamente, mucho va a depender de la continuidad del conflicto Ucrania-Rusia, del encarecimiento de fertilizantes, del encarecimiento del precio del petróleo, que afortunadamente ha cedido del 90 Brent que traíamos, hoy bordeando 70, 75. Así que creo que el panorama general, para decirlo de forma coloquial, como se usa, viene no un barrigazo, sino un aterrizaje suave a nivel de los Estados Unidos, que seguramente le va a beneficiar a Europa y América Latina, y de igual manera en Colombia ese pronóstico de crecimiento de medio punto, un punto porcentual, podría por lo tanto verse acompasado de un ligero rebote en 2024 a un crecimiento entre el 2 y el 3%. Nos metemos en lo que es el real estate puro, y un informe de CB Richard Ellis en el tercer trimestre del año pasado habla que el pago promedio de la compra de una casa fue un 57% más caro que el alquiler mensual promedio de un apartamento en los Estados Unidos. ¿Iván, razones para fundamentar estos números? Bueno, bastante en línea con el tema que veníamos hablando. El encarecimiento de las tasas de interés, de los créditos hipotecarios, hace que sea mucho más caro el pago de intereses, y por ende hoy en día resulta más caro ese pago mensual, digamos, que uno tiene que hacer por un crédito hipotecario para ir cubriéndolo mes a mes, versus un alquiler. Y por eso vemos también, en este mismo sentido, con lo que decía Ezequiel, es mucho más caro acceder a una vivienda nueva, o al que compra una vivienda nueva, usada, lo que sea, pero comparado contra un alquiler, obviamente termina siendo mucho más económico alquilar, ¿no? Y eso es lo que un poco está pasando en el mercado. Mucho más gente se vuelca al alquiler, y esto es totalmente común dentro de un marco de suba de tasas de interés, como pasa obviamente lo contrario cuando uno tiene una tasa súper atractiva, como fue el caso de todo el proceso que duró el COVID, donde veíamos tasas del 1 y pico, y donde mucha gente aprovechaba a cerrar compras de viviendas con esas tasas, ¿no? Pero es de esperarse que se dé esta situación. Ezequiel, ¿qué otros aportes podemos hacer con respecto a esta visión, ¿no? El alquiler respecto de la compra de un departamento, con estos números que son bastante elocuentes? No hay mucho más para agregar. Lo que sí podría decir es que, a ver, este fenómeno que, como mencionaba, mundial, es muy difícil. A ver, lo vemos en Argentina, llegado a un extremo, se ve en Colombia, se ve en Europa, se ve en Estados Unidos. La tendencia es que hacen falta, para ponerlo en blanco sobre negro, más salarios para acceder a la misma vivienda que antes requería menos. Entonces es una tendencia de que hay cada vez menos propietarios de viviendas propias en el mundo, y conforme que van avanzando las nuevas generaciones, tiende a ser un problema cada vez más endémico y más difícil de solucionar. Inclusive la mentalidad de la familia, por lo menos en Estados Unidos hoy y en el resto del mundo también, es cada vez menos importante el hecho de la casa propia a un nivel mentalidad. Y piensen, nosotros somos todos nietos de inmigrantes, sabemos lo que significa en la mentalidad de comprar el ladrillo, la casa propia. De a poco está tendiendo a desaparecer esa concepción desde lo sociocultural, diría. Un poco por los fenómenos económicos, pero en otro sentido también por todo lo que es las nuevas formas de inversión, las nuevas formas de vida, el trabajo remoto, todas estas cosas que están ocurriendo, a veces inclusive lo que es el arbitraje de medios de vida, trabajar en un país y vivir en otro, permite ya no estar con la cabeza en tener que acceder a una vivienda, sino que uno la puede alquilar y tomarla como lo que es, que en definitiva un activo que uno lo puede transar como cualquier otro. Sergio, aquí tu aporte sobre este tema
digamos, relación vivienda, alquiler, compra? Claro que sí. Pensaba mientras los escuchaba hablar de la experiencia de los inmigrantes y de lo que ha sido probablemente el mercado hipotecario de los principales países de América Latina, que en Colombia, antes de la pandemia y se agravó con la pandemia, casi que la regla de oro era que se rentaban los inmuebles de estrato medio y alto a razón de 1% de canon correspondiente al valor de la vivienda en el mercado inmobiliario. Posteriormente, esa regla de oro se ha cortado prácticamente a la mitad. Hoy sería muy difícil encontrar a alguien dispuesto a pagar el equivalente a un canon del 1% del valor y se está más en la franja 0.5, 0.6. O sea que sobre esas bases uno podría calcular la rentabilidad del propietario. Supongamos en la regla anterior que era al 12% anual, sin hacerlo compuesto todavía, ¿cuánto te quedaba? Y la regla de oro indicaba que se te iba más o menos un 1% pagándole a la empresa de alquiler que se encargaba de todos los trámites administrativos. Se te iba otro 1%, o sea, el equivalente a un canon del mes en el pago de los impuestos de predio del inmueble. Posteriormente, el pago de los impuestos prediales, o sea, los impuestos territoriales sobre la vivienda, prácticamente se han duplicado. O sea que hoy podríamos pensar que al arrendador, en realidad de 12 meses de canon, le están quedando 7 para disponer como ingreso, y la rentabilidad que hemos visto es que anteriormente, si habías un bono a 180 días, era mejor tener el bono que la vivienda. Hoy día creo que se han equiparado, dado el costo de los impuestos de tipo territorial y el canon que tiene que pagarles a quien te administra el inmueble. O sea que antes de la disparada en las CDTs, o sea, en los bonos de ahorro a mediano plazo, estaban equiparados. Hoy por hoy probablemente gana el mercado por la subida en las tasas de referencia del Banco Central, pero será algo momentáneo. Hace un rato se mencionó la palabra multifamily y bueno, hoy se está dando justamente este fenómeno en Estados Unidos de un auge de la construcción y la finalización de departamentos. Iván, ¿vos crees que estos complejos pueden trasladarse a Europa, a América Latina? A ver, como poder, sí, obviamente, y de hecho se hacen, pero en muy menor medida, ¿no? El problema principal es que para que haya un auge, digamos, fuerte de este tipo de modelo en otros mercados, además hablando de América Latina, tiene que haber algunas cosas o algunas bases, ¿no? Entre ellas una moneda dura, ¿sí? Que uno pueda contar con proyecciones a largo plazo y que de alguna manera le den respaldo en términos de lo que queda como rentabilidad del inmueble, si uno tiene de alguna manera dolarizadas las cuentas y las compras del activo. Después, bueno, también tiene que haber estabilidad económica y política, de alguna manera, para poder trazar también esa proyección en términos de incremento de rentas y de los costos. Y por último, tiene que haber una ley o tiene que haber políticas claras respecto a las evictions, digamos, a los procesos que uno pasa para poder sacar inquilinos de un departamento en el cual no se está pagando, ¿no? Yo creo que sí, si uno mira las condiciones un poco de los principales países de América Latina, esas condiciones mucho no están. Tenemos mucha volatilidad en términos de tipo de cambio, no hay una claridad en términos de crecimiento económico en un futuro, entonces uno no puede tener la otra pata, digamos, de este negocio, que es la apreciación en el tiempo de esos activos inmobiliarios, no solamente la renta. Yo creo que por ese motivo no hay un auge de este modelo. Sin ir más lejos, es el mismo modelo que uno ve en un edificio de oficinas, donde hay un montón de pisos que se alquilan a distintos inquilinos. En este caso, por tratarse de individuos, entonces hay mucho más protección en esos términos en los gobiernos de América Latina. Por eso me parece que también
al revés, en Estados Unidos es un modelo que funciona muy bien, porque es muy pro negocio y tiene justamente muy buena estabilidad y constancia de crecimiento económico a lo largo del tiempo, y obviamente la moneda más fuerte del mundo, que es el dólar, ¿no? Entonces, esa búsqueda de poder ganar en dólares es una búsqueda que tiene gran parte de los mercados en el mundo y sobre todo en América Latina con tanta volatilidad. Ahí se dan las condiciones ideales para el desarrollo del multifamily. Exacto, por eso es que es casi un 50% del market share del real estate, o sea, de la cuota de mercado de Estados Unidos, el 50% es, digamos, del multifamily, de edificios multifamiliares. Ezequiel, en el caso de Europa, ¿sucede algo similar? ¿Hay condiciones más probables? A ver, primero me voy a detener un minuto porque puede haber el caso de que gente nos escuche y no sepa bien qué es un multifamily. Ahí va a llegar. Un multifamily no es ni más ni menos que un conjunto de varias viviendas en un edificio, propiedad de una sola persona o sociedad. Eso produce dos ventajas. Por un lado, escalabilidad, tener costos más bajos para atender a más cantidad de unidades, y por otro lado, diversificación. Uno puede tener un edificio que tiene 10 departamentos, 1 vacante y 9 generando renta. Entonces ya permite que no haya meses en los que hay un flujo cero de caja, con todos los consiguientes gastos. Como si ocurre de repente si uno tiene un departamento o una casa, el inquilino se va y la casa queda vacía generando gastos y todos los costos que mencionaba Sergio hace un ratito. Ahora bien, Europa. Saquemos de lado lo que es países más volátiles o con más temas regulatorios como América Latina. Europa no es ni más ni menos que el inventor del multifamily. Y esto pasaba hace 2000 años. Yo te voy a decir, está bastante bien documentado de que la familia de Julio César hizo mucho dinero, gran parte de su fortuna, siendo propietario de ínsulas en la ciudad de Roma. Era ni más ni menos que el multifamily. Tenían una planta baja con una tienda, un tenderete para atender, y arriba diferentes departamentos. No es nada nuevo esto siempre existió en la humanidad, es tan antiguo como las mismas ciudades. Europa hoy es muchos países distintos, pero más que nada podemos separar el sur, España, Portugal, Italia, del norte. Hoy en España, por ejemplo, hay un nivel de inversión de 27.000 millones de dólares en activos de multifamily, lo cual es un nivel muy bueno, está muy consolidado, viene muy bien también. No olvidemos que Europa es un mercado, si bien es muy consolidado, muy antiguo y muy institucionalizado, es bastante menos dinámico y amigable a los cambios que es Estados Unidos. Te voy a poner un ejemplo más allá de lo inmobiliario en sí. En Estados Unidos, una empresa va mal, quiebra a otra cosa. En Europa hay más resistencia social, se trata de salvar, se trata de proteger, de subsidiar. Entonces, a la larga, el sector individual entra en una lucha para que sus intereses sean representados en el Estado y sean más sostenidos en el tiempo. En Estados Unidos es mucho más sencillo. No funciona, se cambia. Hay que asumir una pérdida, se asume. Se sale más rápido de las crisis. Todo lo que son los aumentos de las tasas en los últimos meses no es ni más ni menos que eso. Es una cirugía, más anestesia, menos anestesia. O sea, el impacto ocurre, pero es rápido. En Europa los funcionamientos a nivel institucional son similares, pero es menos dinámico y menos proclive a cambios que en Estados Unidos. Esa es una principal diferencia que rescataría. Sergio, déjame preguntarte con algo que dijo Iván, ¿no? Él habló de América Latina y habló de moneda fuerte, habló de gobiernos estables, estabilidad económica. ¿Cuáles o qué países ves vos que pueden tener un buen desarrollo de multifamily de acuerdo a estas características? Bueno, yo pensaría que si uno va a los estructurales de los países, los niveles actuales de las tasas de cambio, por ejemplo, el real en Brasil, el peso chileno o el peso colombiano, están en unos niveles cercanos a lo que uno diría son sus valores fundamentales. Es decir, el grueso del ajuste ya ha ocurrido en los últimos 2-3 años
y podríamos discutir si el precio correcto es 4.200 peso dólar o está en la franja 4.600. No hay una gran diferencia, pero lo hay. Cuando se pensaba que estábamos en 2000, 5 o 6 años atrás, ha habido una devaluación nominal del orden del 100%. Lo que yo diría que en términos de diversificación de monedas, las monedas que acabo de mencionar de alguna manera tienen un valor de acuerdo a los fundamentales. No debería haber muchas sorpresas, salvo que hubiera sorpresas adicionales en el frente político. Curiosamente, en Colombia, cuando nos íbamos a 5.000 peso dólar, hemos regresado a los 4.100, 4.200, debido a que se ve que de alguna manera las instituciones de Colombia están aguantando mejor una serie de propuestas que en general el mercado y los propios políticos no veían muy favorables. Y yo añadiría a toda la interesante descripción que han hecho ustedes sobre las bondades de la diversificación de propietario inmobiliario a través del multifamily denominado por ustedes, que en Colombia, desde el punto de vista financiero, ha habido una facilidad al mover ese tipo de índices de propiedad, no de un apartamento, sino de un edificio, que precisamente te permite manejar de mejor manera el problema de vacancia. Se ha aderezado con una serie de índices que se están tratando ya no como renta fija, sino como lo es, renta variable. Es casi el parecido a una acción, del cual tú eres propietario de una serie de activos, en este caso los diferentes viviendas de habitación de un mismo multifamily. Entonces, creo que hay un mejor entendimiento de los mercados en su especificidad de renta variable y en el mecanismo de saber que estás haciendo una doble jugada, exposición al dólar, con la ventaja de saber que probablemente estamos cerca del valor estructural, y exposición al mercado particular de renta inmobiliaria, bien sea Europa, Estados Unidos o en el caso de Colombia. Creo que nos hemos ido sofisticando en el entendimiento de lo que deben el asset class inmobiliario rentar, con esa diferencia entre ser propietario o ser arrendador. Invertir, de eso se trata, ¿no? Y nos metemos en las inversiones. Iván, ¿hay una tendencia de los países de América Latina a invertir en los mismos mercados? Si es así, ¿por qué ves este fenómeno? Sí, a ver, uno siempre invierte en lo que conoce, ¿no? O sea, entonces siempre va a haber una tendencia de latino a invertir en su propio mercado y obviamente también en los mercados aledaños, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos cross-border investments, o sea, inversiones cross-border, o sea, de otra frontera, siempre ocurrieron. Cada país tiene sus rutas, digamos, ¿no? Sí, el argentino en Punta del Este o el colombiano en Panamá. Claro. Entonces, a ver, en toda Latinoamérica ocurre esto. Entonces yo creo que siempre lo que se ve es que el latino lo que hace es, para cubrirse de la volatilidad que pueda llegar a ocurrir en su mercado, busca tener una parte de su cartera en su propio mercado, que es donde él tiene más ventajas, donde conoce lo que está comprando, las reglas, las políticas, sabe qué firmar, cómo y cuándo y dónde, y trata de buscar alguna diversificación en otros mercados, que pueden ser otros mercados de Latinoamérica o obviamente mercados por ahí con una estabilidad más importante, como es el caso de Estados Unidos o algunos mercados de Europa eventualmente como España. Entonces, en ese contexto sí, uno lo que hace es buscar esa diversificación de cartera. Claramente lo que sucede después es, ok, cuando tengo que hacer una inversión en otro país, ¿cómo la hago? Porque pierdo esa ventaja que yo tenía en mi propio país y ahora no la tengo, y ahí es donde hay que mirar y entender cómo se puede uno desenvolver en esa situación, porque también hay muchas barreras de entrada para invertir en otro mercado. Entonces hay una demanda muy fuerte de ese tipo de inversiones, ¿sí?, en otros mercados, pero termina siendo un poco reprimida por el hecho de que las barreras de entrada son muy altas. Ahí, Ezequiel, ¿qué hay que mirar? Digamos, nos está viendo gente que seguramente quiere diversificar y conocer otros mercados. ¿Qué recomendamos? Bueno, primero, agrego una cosa, más a lo que dijo Iván, no tanto, porque la respuesta estuvo perfecta, sino más bien a la pregunta. Más que una tendencia a invertir en el mismo lugar, hay una costumbre de invertir en el mismo lugar y hay una tendencia a empezar a mirar otros lugares.
Y eso ocurre más que nada por un cambio tecnológico y sociocultural también, pero ligado a lo tecnológico. Como que la gente ve más cercano esa posibilidad. Exacto. La globalización, Claro. claramente. Es la globalización. Antes no se podía, hoy se puede. Hoy quería celebrar un contrato con Estados Unidos, tenía que viajar a los Estados Claro. Unidos. Ni hablar si tenía que mandar un telegrama o todo eso. Estoy hablando 30 años antes. Hoy no, hoy puedo firmar un documento a través de una aplicación internet y ya estoy celebrando un contrato con alguien en Colombia, en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Entonces eso está. Y las barreras de entrada hoy son mucho más fáciles de cruzar por la tecnología que lo que eran hace 30 años. Ahora bien, me preguntas de mercados puntualmente. Siempre señalo de que Estados Unidos, más que un mercado, es un conjunto de mercados. Estados Unidos, país que es un continente al mismo tiempo, presenta diversas oportunidades en diferentes regiones. ¿Qué conoce el común del latino de Estados Unidos? Más que nada conoce la Florida por tema vacacional inclusive. Conoce Texas, California por la cercanía de los mexicanos a la frontera de esos dos estados. Conoce Nueva York también por haber viajado en algunos casos o por las películas. No mucho más que eso, pero Estados Unidos presenta montones de variedades distintas. Hay estados que son muy pujantes y hay estados que son un poquito más quedados en el tiempo. ¿A qué están ligados estas diferentes realidades? Más que nada al motor de la industria de cada una de las regiones. Te voy a dar un ejemplo con una región que fue extremadamente próspera hace 100 años y hoy ha quedado bastante relegada. ¿Cuál fue la principal industria hace 100 años? 1920, 1930. Era la industria metalmecánica y automovilística. ¿Y cuál fue la ciudad por excelencia que creció con esa industria? En Estados Unidos fue no solamente Detroit, obviamente, sino todo el cinturón industrial, lo que se llama el Rusty Belt de Estados Unidos, Ohio, Idaho, Michigan, con muchas ciudades que estaban ligadas a la producción metalmecánica y automovilística, que en su momento fueron muy poderosas y hoy Estados Unidos, ya más que ser una gran fábrica, es un gran productor de servicios que terceriza la fabricación en otras partes del mundo. Entonces esas ciudades se encontraron con que a lo largo del tiempo no tenían que producir. En cambio, hay ciudades que tienen un motor económico muy distinto, ligadas al turismo, ligadas a los servicios, ligadas a la salud, ligadas fundamentalmente a la tecnología, que han crecido a donde vos ibas de repente hace 50 años y capaz que te encontrabas con un pueblo de 20.000 habitantes y hoy es una ciudad de 1 millón de habitantes. Por ejemplo, muchas ciudades a donde nosotros generalmente solemos invertir porque nos gustan ese tipo de economías. Muchas ciudades de Texas, muchas ciudades del estado de Denver, del estado a ver, un negocio que hemos invertido hace poco en la ciudad de Las Vegas. Las Vegas era una gasolinería en el medio del desierto hace 70 años y hoy es una ciudad que es conocida mundialmente. ¿Y por qué va a dejar de serlo en los próximos años? Es muy difícil pensar que Las Vegas, sacando que haya otro COVID-2 en un futuro, deje de ser relevante, no solamente para el juego, sino para celebración de congresos, fiestas, turismo en general. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que mirar. Si yo voy a invertir en tal ciudad, ¿por qué invertir en esa ciudad? ¿Qué produce la ciudad? ¿De qué vive la gente que está en esa ciudad? ¿Qué salario gana? La gente viaja a esa ciudad para quedarse, se va de esa ciudad porque no tiene trabajo. O sea, hay que analizar bien la economía de una ciudad para entender por qué recomendamos un mercado u otro. Y que yo recomiendo es básicamente los que dije recién, ligados a industrias que sean pujantes hoy en día. Ahí, Sergio, apelo a tu visión de economista, ¿no? Y desde Colombia, no sé si vos también observás esta tendencia de tener uno apunta al mercado que conoce, invierte en el mercado que conoce, pero dada la globalización, todo el proceso que hay de tecnología, desde su casa y a veces con un clic está invirtiendo en otros mercados. Correcto. Creo que la digitalización, la facilitación de los medios de pago, las pasarelas de pago, los contratos de manera virtual, efectivamente han facilitado ese deseo de diversificación. Escuchándolos pensaba cómo ha cambiado el propio Estados Unidos en ese buen resumen que hacías, Ezequiel, sobre
la dinámica del Rust Belt a el mundo que hoy tenemos un movimiento migratorio muy importante de la zona de Nueva York y California hacia Texas y la Florida, y por supuesto eso dinamiza más que nada el mercado inmobiliario. En Colombia se observan elementos igualmente importantes, tanto por preferencia de disfrute como por diversificación del portafolio. Pensemos en la Colombia cafetera, de las ciudades cerca a Medellín o Manizales, que se vinieron abajo 30 años atrás cuando se rompe el pacto del café y que han resurgido en los últimos 15 años como destinos de turismo, y no solo turismo del exterior, mucho turismo local. Eso está revitalizando la industria inmobiliaria y turística en fincas que son centros de visita experienciales, que al lado tienen hoteles y viviendas que son de recreo. Así que hay una reinvención alrededor del cambio y del tema de disfrute. Igual en todo el corredor norte de Colombia, sobre el Atlántico, la muy conocida ciudad de Cartagena, pues tiene 3 perlas con ella: Barranquilla, Santa Marta, y todas están de alguna manera uniéndose en un espacio de 3 horas con toda una serie de recreación, de hecho muy parecido y con playas muy parecidas a las que se ofrecen en Miami. O sea que este tema de diversificación de monedas, diversificación geográfica y asomarse a ese cross-border que están mencionando ustedes, es hoy día una realidad con facilitación transaccional que pone prácticamente a todo el mundo al alcance de un clic, como mencionan ustedes. Perdón, que agrego, sí, perfectamente lo dicho, como dice Sergio, es algo que ya está llegando, digamos, en el sentido de que ya es una realidad y que es algo que tendría que haber sucedido hace mucho, desde el punto de vista de que el real estate es un activo súper demandado en el mundo, o sea, de los más comúnmente conocidos y sobre todo con mucha, digamos, inclinación de inversores en regiones como América Latina, y al mismo tiempo resultaba un activo que de alguna manera quedaba circunscripto a solamente poder invertir en el mercado que uno conoce, ¿no? O sea, que tiene una limitante muy chica, porque uno puede tener un radio de acción en una ciudad, aledaños a la ciudad, pero mismo dentro de ese país hay un montón de mercados, y cuando uno se va a otros mercados ya empiezan a haber miles de opciones. Entonces, me parece que con todo este cambio que se está dando, la globalización, las tecnologías, que no solamente la firma del contrato, sino el poder, no sé, navegar con mapas, ver fotos, buscar o sea, todo tipo de acceso a información, de alguna manera que destraba toda una nueva manera de invertir en real estate, ya mucho más global, que es enorme y que las posibilidades son ilimitadas, y que debería haber estado desde hace mucho tiempo antes, y que antes estaba en realidad, pero solamente tenían acceso las grandes fortunas del mundo que tenían los recursos para hacer todo ese tipo de research. Me parece que hoy en día con la tecnología no solamente está acercando y está llegando esta nueva manera de invertir, sino que además se está poniendo al alcance de gente, de inversores que no necesariamente tienen que ser grandes fortunas. Vamos a hablarle ahora a los colombianos, si le parece, porque hay un dato de CSI Market que dice que los sectores que tienen mejor desempeño en este 2023, hasta ahora, hasta el momento, son los servicios y la tecnología. Y ahí le pregunto a los tres, si les tuvieran que hablar a los colombianos, están viendo seguramente muchos, ¿dónde le recomiendan invertir? Bueno, ha habido un auge de tiempo atrás en el tema de call centers, a pesar de que todavía no damos la talla a nivel de bilingüismo en inglés para competir con Asia, pero ha habido una oferta importante de agilización de servicios de todo tipo, y obviamente los canales y la penetración del Internet va facilitando esos elementos. Y en materia de tecnología, pues la meta debe ser hacer toda esa especie de outsourcing que hace con gran lujo Indonesia, Malasia, India, apalancados en el dominio del inglés,
En Colombia hablamos de que tenemos un castellano plano que debería permitir entender y escribir en forma clara, diáfana y ágil, y eso debe de alguna manera volverse un elemento. Hemos venido soñando con eso. Varios gobiernos han montado programas en esa dirección. Creo que falta mucho de concreción y de operatividad para llevarlo a una realidad, el tema de aprovechar esa plataforma tecnológica del mundo de los servicios. Y el otro elemento obvio es el tema del fintech y el asomo importante, por ejemplo, que ha hecho Colombia en materia de servicios de tecnología. Tal vez algunos de la audiencia están enterados que cerca del 30% de los activos del sector bancario de Centroamérica son propiedad de los bancos colombianos. Los tres de ellos, Bancolombia, Davivienda y Grupo Aval, hicieron una apuesta 10, 15 años atrás, y eso de alguna manera vuelve a estrechar los vínculos de colombianos que ven un hub ya no solo sobre Costa Rica, sino sobre el grueso de Centroamérica como región, y eso de alguna manera le pone otro elemento de conocimiento del patio trasero que teníamos allí, muy cercano, y que hoy por extensión de los negocios fintech, de alguna manera se está expandiendo más allá de Panamá ese hub de tecnología financiera. Yo diría que esto se ha vuelto un elemento natural que va arrastrando otros sectores, como el sector de alimentos, con inversiones de empresa Nutresa, que acaba de ser adquirida en una porción importante por capital árabe, habiendo nacido 50, 70 años atrás como un elemento totalmente criollo de propiedad antioqueña, y que hoy se ha vuelto parte de estas multilatinas, parte de esta diversificación de portafolios y de servicios. Ezequiel, ¿tus recomendaciones para los colombianos para invertir? Bueno, naturalmente mis recomendaciones, soy una persona cuidadosa para darlas, pero veo mucho valor en lo que es real estate, especialmente en Estados Unidos, también en otras regiones de Latinoamérica. Con el caso puntual de Colombia, hoy sería un poquito más conservadora, habida cuenta de los números de los cuales estuvimos hablando, hasta ver cómo se desenvuelven y se empieza a pegar un poquito de lo que es la vuelta hacia terrenos positivos los índices de construcción. También veo oportunidades en lo que es renta fija. Por ejemplo, en Colombia hay papeles que están subvaluados, por ejemplo el de Frontera y algunos otros más, que presentan oportunidades especialmente en caso de compresión de tasas. Hoy estamos hablando de papeles que están en el orden entre el 9 y el 10% a una duración de entre los 4 y 5 años. Más allá de que es un riesgo latino y que entiendo que el latino busca también diversificar hacia riesgo americano, yo creo que la propuesta más interesante de valor en ese papel es poder comprarlo a un valor bajo para, ante una compresión de tasas, poder salir con un upside. Eso por lo menos es lo que veo más recomendable en este momento, sin entrar necesariamente en lo que es Estados Unidos. Iván, ahí tu ojo clínico al momento de dar el consejo de inversión. No, yo creo que un poco lo que dijo Sergio y lo que dijo recién Ezequiel es para redondear o para, digamos, darle una perspectiva al inversor colombiano, es siempre tener presente la diversificación, ¿no? O sea, obviamente, como ya sabemos, el latino siempre tiene mucho más cercano el ladrillo, el real estate, porque es una parte que está muy arraigada a la cultura, a este tema de la protección, y por ende siempre va a tener una conexión muy fuerte con el real estate, y desde nuestro lado de expertos en esa materia siempre recomendamos que uno incluya el real estate dentro del portafolio de inversión. Ahora bien, hoy es un momento de corrección de la economía mundial, me parece que hay un montón de oportunidades en otros sectores también, en activos financieros, en las tecnológicas. Obviamente con el tema de la suba de tasas hubo una depreciación de las valuaciones y por eso puede llegar a haber algún tipo de oportunidad por ahí también. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que para mí mi consejo es siempre estar diversificado, no tener todos los huevos en la misma canasta y de alguna manera poder tener un poco de todo,
tanto en varias industrias como en varios mercados, como decíamos recién. Industrias y geografía, diversificación en ese sentido me parece lo más importante. Se nos fue el tiempo, hemos llegado al final de esta Dividend Talk de Colombia. Sergio, un placer enorme haberte tenido desde Bogotá. Tu aporte ha sido realmente muy valioso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gusto haber estado con ustedes. Ezequiel, Iván, también muchísimas gracias por haber participado. Siempre un lujo. Gracias a vos, Juan. Un placer. Y a todos ustedes por estar del otro lado. Si quieren ingresar a www.dividends.com, tienen todos los productos de inversión. Nos reencontramos en nuestra próxima Dividend Talks.